nuestros ojos físicos, pero sabemos que Él está aquí. Bien, hermanos, como diríamos está dentro del calendario que nosotros manejamos, es bueno que quizás tengamos un pretexto, una ocasión para enfatizar sobre la resurrección del Señor Jesucristo y todo lo que ello, ¿verdad?, envuelve para el mundo y para nuestra vida. Yo deseo en esta mañana que la resurrección de Cristo sea también mi resurrección. Que, como dice la Escritura, juntamente con Él he sido resucitado. Pero ¿sabe lo que dice también la Escritura? Que juntamente con Él he sido glorificado. Y juntamente con Él, ¿verdad?, tengo todas las riquezas en Cristo Jesús. Bueno, si miramos la palabra de Dios, los 4 evangelios recogen la resurrección de Jesús. Hoy solamente vamos a leer en uno de ellos, en el doctor Lucas. Pero en Mateo 28, del 1 al 15, ahí está escrito, en Marcos 16, del 1 al 14, en Lucas 24, del 1 al 12, que es el que vamos a leer, y en Juan 20, del 1 al 29. Si lees todos esos relatos, podrás hacerte una idea del cuadro tremendo, que ocurrió en la resurrección de Jesús y sacar muchas enseñanzas y muchos perfiles de aquellas personas que fueron testigos de la resurrección del Señor, tanto de los discípulos como de los enemigos. Pero vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer estos primeros 12 versículos. Si leemos el 56, que es el final del capítulo 23, habla de unas mujeres, después de que Jesús fue sepultado, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Recordemos que Jesús murió y fue sepultado un día viernes, antes de que comenzara el Sabbat. Entonces, por esa la prisa, ¿verdad? La prisa para que Él fuera desclavado de la cruz, el comprobar que realmente había muerto, y fue llevado, quizás con esa prisa, a ese sepulcro nuevo de José de Arimatea, fue envuelto en los sudarios, pero no se le pudo administrar lo que era un enterramiento judío que implicaba una serie de lavados, de ungüentos, ¿verdad?, de preparación, por la prisa de no hacerlo el día de reposo, porque en el día de reposo no se podía hacer nada. Así que aquellas mujeres, de las que aquí ven el relato, prepararon todo eso para que cuando pasara el Sabbat, es decir, el domingo en la mañana, con las primeras luces, acercarse al sepulcro a culminar y terminar lo que era, ¿verdad?, el enterramiento. Y entonces leemos, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron movida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tenemos otro predicador en la sala, me parece. Así que vamos a dejar que este predicador descanse un poquito. A lo mejor es mejor predicado que el que vaya a escuchar esta mañana, pero bueno, yo soy el que estoy en la agenda. Ay, qué bueno.
vamos a releer algo que precisamente es el corazón de la predicación. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Así que en esta mañana nosotros no vamos a buscar entre los muertos. Estamos buscando al que vive. Estamos buscando al que está vivo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Para muchos sabemos que si ya la predicación de la cruz es locura, la predicación de la resurrección es añadir locura sobre locura. Incluso dice las Escrituras que los discípulos les costó trabajo el hacer caso, el darle crédito a lo que las mujeres les había comunicado. Y quizás ahí hay un elemento cultural también, ¿verdad? Porque en aquella cultura el testimonio de la mujer estaba bastante devaluado con respecto al testimonio de un varón. Así que hasta que Pedro no certificó en parte, y Juan, y hasta que el Señor no se les apareció, hubo un proceso para vencer una incredulidad. Sin embargo, ellos habían sido informados durante el ministerio de Jesús de que era necesario, de que Él padeciese, de que muriese, que resucitase y de que iría delante de ellos a Galilea. El domingo pasado, pues recordamos y se expuso sobre lo que se llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y ese domingo diríamos, o como se denomina, la entrada triunfal, donde Jesús venía con una multitud bajando del Monte de los Olivos y de Jerusalén salía otra multitud a recibirlo. Y se iban a encontrar ahí pues dos multitudes con hojas de palma, ¿verdad?, en las manos, que representa cuando alguien entra en son de paz, en son de reconocimiento, y montado no sobre un caballo, que simbolizaría que entra una persona poderosa, dominadora, un rey, ¿verdad?, donde podía establecer una serie de exigencias, sino que entraba simbolizando una persona que venía en paz y en humildad. Transcurrió una semana entera hasta que llegamos al día de hoy, donde estamos recordando la resurrección, que es la culminación del triunfo. Aleluya. Si el domingo pasado fue triunfal, el de hoy es la culminación del triunfo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre el domingo pasado, si fuera cronológicamente hablando y la realidad de lo ocurrido, y este domingo? Y viene una pregunta. Si se celebra una resurrección, ¿qué tiene que haber pasado antes?
una muerte. No se va a celebrar una resurrección, ¿verdad?, de alguien que no ha muerto. Luego, en ese intervalo de tiempo, y que yo recomiendo, hermanos, y sobre todo el evangelista Mateo recoge muchísimo de lo que todos los evangelios, pero yo recomendaría que leyeseis y estudiaseis desde esa entrada de Jesús en Jerusalén hasta el domingo de la resurrección. Porque en ese intervalo de tiempo tuvieron que cumplirse, y en Cristo se cumplieron, multitud de profecías. Desde que tenía que entrar en ese pollino que estaba profetizado, manso y humilde, en un asna, en un pollino manso, hasta la resurrección. Y os recomiendo que leáis el capítulo 53 del profeta Isaías. Todas esas profecías, y muchas de ellas, se cumplieron en el espacio de esa semana. No es el tiempo ni el momento de entrar ahí, eso sería bastante tiempo de estudio, pero lo vamos a condensar en lo que la Escritura nos recuerda para qué vino Jesús. No sé si os llama la atención que el primer domingo miles de personas glorificaron, cumpliendo una profecía, glorificaron a Jesús, los que bajaban y los que salían de la ciudad. Probablemente muchas de esas personas, pasado una semana, le insultaron, le escarnecieron, le humillaron. Y a veces incluso los discípulos que iban a su lado, ¿verdad?, y diríamos, qué bueno, qué maravilloso, ¿no?, y cerca del Señor, ¿no?, yo soy de sus discípulos, yo soy cercano a Él, ¿no? Incluso los discípulos sabemos que la mayoría huyó, salvo María, su madre, algunas mujeres, y Juan, que fue el que estuvo al pie de la cruz. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pudo producirse ese cambio tan tremendo? ¿Cómo aquellas multitudes transformaron un recibimiento mesiánico con un deseo de que fuese muerto? Se podría hacer un gran estudio psicológico, social, político, pero lo que sí es demostrable es que no supieron captar ni interiorizar lo que estaba profetizado. Que no habían experimentado, ¿verdad?, una aceptación real y profunda del mesianismo de Jesús. Algunos dicen que la visión que en aquel tiempo se tenía del Mesías era un Mesías poderoso que iba a poner a Israel sobre la cabeza de las naciones, iba a expulsar a los romanos, que eran los que les estaba sometiendo. Israel iba a alcanzar la culminación del monte de las naciones y que ellos iban a reinar con el Mesías y todos sus problemas de ese tipo iban a terminar. Pero Jesús rehusó y les dijo que ese no era su cometido y no fue su misión. Así que cuando vieron que él no se producía ese evento, quizás pensaron que cuando él entrara en Jerusalén iba a haber allí una revuelta, iba a haber allí algo grandioso, algo milagroso. Bueno, pero cuando no comprobaron ese concepto que ellos tenían y las autoridades religiosas que acudieron, ¿verdad?, a examinar a Jesús y a determinar, como se dice, que mejor que muera uno y no perezca toda la nación, porque se unió el tema religioso con el tema político. Decía, bueno, si en tiempos de fiestas los romanos
Vigilaban mucho Jerusalén y por eso Pilatos estaba en Jerusalén, porque cuando se celebraban grandes fiestas, los romanos temían mucho una revuelta de los judíos. Así que rodeó al Señor allí unas circunstancias políticas, sociales, religiosas, que de alguna manera se unieron y la gente dice, bueno, todo eso fue lo que motivó la muerte del Señor. Bueno, con un razonamiento puramente humano, histórico, social, religioso, pues sí pueden aportar argumentos de decir, es que todo esto fue lo que conllevó a que Jesús pues fuera literalmente llevado a la muerte. Pero nosotros vamos a leer bastante en esta mañana en 1 Corintios, en el capítulo 15, que habla sobre la resurrección. Y escribe el apóstol Pablo. Porque 1 Corintios 15, versículo... Bueno, vamos a leer. Vamos a enfatizar primero más el 3 y el 4, pero vamos a leer desde el 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. Y Pablo está hablando de que Él tuvo que morir para la remisión de nuestros pecados. Y sabemos bíblicamente, ¿verdad? La salvación, la regeneración, la adopción. Cristo no murió porque confluyeran allí una serie de situaciones interpretativas de la ley, un momento político complicado, una conveniencia, ¿verdad?, de que, bueno, vamos a aplacar a Roma, no vaya aquí, porque allí había mucho ejército romano en aquel momento, como digo, era un momento donde Roma velaba mucho cuando los judíos se juntaban. No. Él murió a causa de nuestros pecados. Él tuvo que morir por nuestros pecados, por nuestra causa. Y fue el amor de Dios el que, en la persona de Jesús, culminó lo que estaba ya anunciado. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Cuando leemos aquí las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ni se había comenzado a escribir. Luego está llevándonos a la fuente profética, que todo aquello había sido anunciado de parte de Dios por medio de los profetas, que se iban a cumplir en el Mesías. ¿Cuál fue el gran problema? Que o bien ignoraban las Escrituras o no las comprendían, o lo que es peor, las torcían. Y eso nos debe de hacer reflexionar, hermano. ¿Conocemos las Escrituras? Hoy día se está muy preocupado en el mundo eclesiástico que, teniendo como nunca, al menos en algunos países, y el nuestro es uno de ellos, la posibilidad de conocer como nunca la palabra del Señor, cantidad de seminarios, cantidad de escuelas bíblicas,
cantidad de predicadores, cantidad de maestros. Sin embargo, cuando se individualiza a los creyentes y se les pregunta, pues se detecta una gran ignorancia. Y pareciera que la Iglesia, como Pablo tuvo que decir también a los corintios, quise daros a comer carne, pero no estabais preparados. Os tuve que dar básico, leche. Porque si entre vosotros hay disensiones, peleas, pecados, estáis mostrando una gran ignorancia de las Escrituras. Hermanos, sirva este primer punto para que nos tomemos muy seriamente el escudriñar las Escrituras. La lectura diaria de la palabra del Señor. Las posibilidades que nuestra iglesia tiene de que te formes, de que estudies. Todo lo que puede fortalecer tu conocimiento para no ser llevado, como dice la Escritura también, de acá para allá, de cualquier viento y cualquier doctrina. En los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, con apariencia de piedad, incluso a lo mejor haciendo algún que otro milagro, pero que están introduciendo errores, manipulando la Escritura, algunos diciendo que ya Cristo vino, que Cristo no murió por los pecados, que no resucitó, que no volverá. Y aquellos indoctos, aquellos que se dejan llevar solamente pues por una, diríamos, no sé, una liviandad de lo que es el cristianismo, son llevados de acá para allá. Y los apóstoles y la iglesia nos insisten, los hermanos, ¿verdad? Pablo, ¿qué recomendación le da a Timoteo? Aprende. Porque si aprendes, será beneficioso para ti y para los que te oigan. Así que, hermanos, que nos sirva este recordatorio para que nunca descuidemos nuestro conocimiento. Si en esta mañana somos capaces, cuando le hablemos a una persona sobre la muerte de Jesús, sobre la resurrección de Jesús y lo que terminaremos en la meditación, lo podemos avalar con la Escritura. Si estamos preparados para discernir lo bueno de lo malo. ¿Sabe que en España ya hay iglesias que se llaman evangélicas y que están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres? Iglesias que están admitiendo el aborto. Iglesias que están introduciendo ahí una serie de conceptos y de historias que nada tienen que ver con las Escrituras. Y algunos que en su momento se definían como creyentes están siendo arrastrados. A los dos de Emaús, que iban de Jerusalén, ¿verdad?, hacia Emaús, iban tristes, iban cavilando, que Cristo había muerto, que iba a pasar, que iba a suceder. Cuando Jesús camina al lado de ellos, dice que les abrió la mente hablándole de las Escrituras. Y su corazón comenzó a arder. Hermano, es tiempo de que amemos más la palabra del Señor. Y sobre todo te diré en los peores momentos. En los peores momentos de la vida, en las pruebas más duras, en las circunstancias más terribles, hay que agarrarse a la palabra del Señor. Hay que agarrarse a la palabra de Dios. Señor, tú vives, tú oyes, tú eres Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú fortaleces,
Tú no abandonas a tus hijos, tú guardas. Pablo siguió escribiendo de los versículos 5 al 8 y da una lista de testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Las Escrituras fueron certificadas por hombres, testigos de lo que ocurrió. Y tú y yo tenemos que ser testigos de que la Escritura es verdadera. Nosotros debemos de ser, como dice la Biblia, somos testigos. Y cuando a alguien le predicamos el Evangelio, no hablamos de una posibilidad, tenemos que hablar de una realidad. Si yo te hablo de esto, es porque en mí se ha producido. En mí está ocurriendo. Y no te hablo solamente, no, mira, parece que en Juan, que en Antonia, que en Dolores. Tú tienes que tener un testimonio en primera persona. Y la Escritura tiene que ser una realidad en tu vida. La resurrección de Cristo es la culminación de la predicación del Evangelio, del poder para perdonar los pecados, del poder para sanar, del poder para liberar, del poder de dar vida eterna a todo el que cree. Cuando los apóstoles predicaban, y vemos y podemos estudiar en el libro de los Hechos cómo era una predicación hacia los judíos, ¿verdad? Cómo a través de las Escrituras se les llevaba a que Cristo era el Mesías. Y también cómo era la predicación a los gentiles que no sabían. No le iban a hablar de las Escrituras a los griegos no convertidos porque no las conocían. Pero en todas ellas, si tenía tiempo el predicador, hablaba de la muerte y de la resurrección. Y muchas veces cuando se llegaba a la parte de la resurrección, eran interrumpidos. ¿Por qué? Porque resucitar es algo tremendo, ¿no? Pero si les daba tiempo, llegaban a lo que vamos a terminar, a la venida y al juicio. En esta mañana nosotros hemos conmemorado la muerte, la resurrección y su venida. Así que la mesa del Señor es una confesión de fe, una declaración de fe. Y más cosas que algunas tocaremos más adelante. Como he dicho, y vamos al versículo 14 de Primera de Corintios, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por eso es vital saber, reconocer y experimentar que Cristo resucitó. Y hay otra revelación en la palabra tremenda. Que nosotros
los que creemos, vamos a experimentar y estamos experimentando en parte lo que Jesús vivió. En Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, leo y voy rápido. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y sabemos lo que simboliza el bautismo en agua. Así que, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros también hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Lo creemos? Pues entonces ahora vamos a ser consecuentes con este hecho. Si hemos resucitado con Cristo, querrá decir que hemos sido sepultados, ¿no? Hemos sido enterrados, ¿no? Si hemos sido enterrados, querrá decir que hemos muerto, ¿no? Si hemos muerto, significa que estábamos ¿cómo? Vivos. Y si estamos vivos, es que habíamos nacido. Es lo lógico, ¿no? A mí me enseñaron en el bachillerato el ciclo de la vida del ser humano. Y decía, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. A mí no me dijeron, y resucita. Así que la explicación es la que se ve, la que se palpa, pero te deja ahí, ¿verdad?, con la muerte como el final de tu vida y de tu etapa. Así que si hemos echado atrás desde lo que significa resucitar en el ciclo hasta que nacer, diríamos como creyentes, hay que nacer de nuevo, hay que vivir para Cristo, hay que morir al pecado, hay que resucitar a una nueva vida, de futuro en gloria y en presente. Amén. Creo que tenemos una mente lógica y la lógica para mí y además todo lo que hemos hablado hasta aquí escrituralmente está demostrado. Y nos dice que la muerte será el último enemigo a vencer. Primera de Corintios 15, versículo 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Del 51 al 58, como vamos rápido de tiempo, nos habla, ¿verdad?, de nuestra resurrección y de nuestra, ¿verdad?, reunión. Dice aquí, versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es muerte, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno. Yo ya he resucitado, porque dice la Escritura que estamos juntamente con Cristo en gloria. Sí, ya por fe y por certificado, nosotros tenemos una herencia en los cielos, sabemos, ¿verdad?
pero ya tenemos las arras de la herencia, ya estamos disfrutando de ciertos aspectos. La herencia la tomaremos un día cuando estemos ya allí con Él. Pero dice la Escritura que nosotros transitaremos por la vida, moriremos o seremos arrebatados en su venida y resucitaremos juntamente con Él. Así que recordemos, hermanos, con la resurrección no terminó todo. Y hay unos hechos tremendos. Quizá los discípulos pensaron, bueno, el Señor resucitó, se quedará aquí en la tierra y dará cumplimiento al reinado del Mesías. Pero Él ya le había dicho que subiría a los cielos y que descendería otra vez. 40 días estuvo con ellos, pero después fue necesario, porque Él lo había prometido, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y envió el Espíritu Santo. Pentecostés. 10 días después. Y estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y hermanos, quiero que te pongas de pie y que termines conmigo una lectura. Más que una lectura, una reflexión. Cristo vino una vez, manso y humilde, montado en un pollino, con multitudes alrededor con hojas de palma y de olivo, clamando, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, echando los vestidos, ¿verdad?, los mantos. Pero aquella multitud estaba en un momento, Lázaro había sido resucitado, todo apuntaba favorable, pero no tenían el conocimiento claro de las Escrituras. Aquello les pudo manipular y llevarles a odiar al que una semana antes habían ensalzado. Pero yo ahora, que he conocido la verdad, yo ahora estoy esperando su segunda venida. Aleluya. En la segunda venida, si lees Apocalipsis, viene en un caballo blanco, con vestidos ensangrentados, con una espada que sale de su boca. Y vendrá ya como Rey poderoso. Vendrá como juez que va a juzgar a la humanidad. Ya no será ese Mesías manso y humilde, sino que vendrá ya como realmente algunos interpretaban, y no es que estuviera mal, sino que ignoraban esa primera venida del Mesías. Pero de nuevo no vendrá solo. Dice que los suyos vendremos con Él. También vendremos montados en caballos, juntamente con Él, para reinar. Aleluya. Y algunos saldrán a su encuentro. Dice que habrá una resurrección de los que vivan en ese momento y hayan guardado la fe del Señor, que serán transformados. Y esa segunda venida será gloriosa y eterna. Así, hermano, en esta mañana, gracias a Dios porque hemos resucitado con Cristo. Gracias que Jesús resucitó. Gracias que el poder que le levantó de los muertos es el mismo que a mí me ha levantado de mi muerte espiritual. El mismo que me sacó de la muerte. Y juntamente con Cristo he sido sepultado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora ando en novedad de vida. Soy un resucitado espiritual. Soy una persona nueva. Soy un testigo del poder de Dios. Igual que Cristo es glorificado, yo sé que un día
yo seré glorificado con Cristo. Yo sé que un día yo subiré también a los cielos. Yo sé que un día reinaré con el Mesías. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Vamos a seguir adorando al Señor, que Él es santo, 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 santo.